Pídanle al Señor que llueva en primavera. Él es quien hace los nubarrones y envía los aguaceros. Él es quien da a todo hombre la hierba del campo. Los ídolos hablan con engaño, los adivinos tienen sueños falsos, hablan de visiones engañosas y consuelan con fantasías. Y el pueblo vaga como rebaño agobiado porque carece de pastor. Se enciende mi ira contra los pastores, castigaré a los machos cabríos. Ciertamente el Señor Todopoderoso cuida de Judá, que es su rebaño, y lo convertirá en su corcel de honor el día de la batalla. 4. De Judá saldrán la piedra angular y la estaca de la carpa, el arco de guerra y todo gobernante. Juntos serán como héroes que combaten sobre el lodo de las calles, que luchan contra jinetes y los derriban, porque el Señor está con ellos. Yo fortaleceré a la tribu de Judá y salvaré a los descendientes de José. Me he compadecido de ellos y los haré volver. Será como si nunca los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor su Dios y les responderé. Efraín se volverá como un guerrero y su corazón se alegrará como si tomara vino. Sus hijos lo verán y se pondrán felices, su corazón se alegrará en el Señor. Yo los llamaré y los recogeré cuando los haya redimido, serán tan numerosos como antes. Aunque los disperse entre los pueblos, en tierras remotas se acordarán de mí. Aunque vivieron allí con sus hijos, regresarán a su tierra. 10. Los traeré de Egipto, los recogeré de Asiria, los llevaré a Galaad y al Líbano, y hasta espacio les faltará. Cruzarán el mar de la angustia, pero yo heriré sus olas, y las profundidades del Nilo se secarán. Abatiré el orgullo de Asiria, y pondré fin al dominio de Egipto. Yo mismo los fortaleceré, y ellos caminarán en mi nombre, afirma el Señor. Pues aquí está este capítulo 10 que ciertamente viene muy enlazado con el capítulo 9 en cuanto veíamos algunas características de florecer el reino, que el reino florecerá en los últimos tiempos, aludiendo hacia el milenio, ¿verdad? Pero también quiero que sepa que este libro, que es profético mesiánico, ¿sí?, de los profetas menores, si se han dado cuenta que los capítulos que hemos leído del capítulo 8 a viene una parte en donde habla hacia el futuro, habla acerca del pasado, en ocasiones del presente de Zacarías, y también habla del futuro, que en algunos momentos dados hemos hablado que es hacia un futuro lejano. Para esto quiero hacerles saber, hermanos, que existen algunas escuelas de interpretación en las cuales algunos creen en el milenio y algunos no creen en el milenio. Algunos creen que el milenio ya está está en el presente. Hay unos que realmente no creen. Es un milenio espiritual, no terrenal. Hay quienes creen que el milenio es este tiempo en que están aconteciendo las cosas, y hay quienes creen también que el milenio será en un futuro, ¿sí? Entonces, usted, de acuerdo a su enseñanza, a su doctrina, usted puede decidir, estar libre, ¿sí?, de creer. Hay quienes tienen respaldo, por ejemplo, la iglesia cristianos reformados. Ellos no creen creen más bien que Dios ya ha venido a redimir a su pueblo, y también en un sentido espiritual ya no tiene nada que ver con Israel al unirse, ¿sí? Al venir el Señor Jesucristo, ¿sí?, a la iglesia, y entonces ya no hay judío ni griego, y hay una enseñanza en ese sentido, en donde ya Dios actualmente con el Israel físico ya no tiene un trato. Sin embargo, nosotros podemos ver también en la Escritura que a la luz de esta palabra,
pues acontecimientos a futuro. Vamos hoy a analizar algunos que algunos creen que ya sucedieron, y vamos a analizar en qué tiempo, y hay algunos que todavía están, que no han sucedido, que todavía están por suceder. ¿Qué les parece? Pues el capítulo 10 tiene que ver con las bendiciones del reino del Mesías, del reino mesiánico, y pues vamos a estar abordando y trabajando sobre este capítulo, sobre el tema de una fe renovada. ¿Ustedes recuerdan cuál era la situación de Israel en los tiempos de Zacarías, en el principio que comenzó su ministerio o a escribir el libro? ¿Quién me quiere recordar, Martín? Recuérdanos cuál era la situación del pueblo de Israel. Ay, no me acuerdo muy bien, hermano, pero creo que era bueno, ¿no? Regresaron del exilio. Ajá. ¿Y cómo estaba la ciudad? Estaba destruida. Ok, estaba arruinada. Sí, ¿qué aconteció después? Pues que arreglaron sus casas, pero el templo del Señor lo dejaron sin construir. Lo abandonaron un tiempo, la obra, ¿no? Muy bien. Sí, después que habíamos analizado, Dios le dio unas visiones en las cuales también animaba al pueblo a continuar con la obra de la reconstrucción del templo, que es el tema central de este libro, y de la ciudad. Pero también en estos momentos con Zacarías, después de que ya de alguna forma habían ellos regresado, ya habían pasado algunos años, no se saben cuántos para este capítulo, pero está interesante porque aún Dios veía en el pueblo una necesidad importante. ¿Se acuerdan que nos traía el Señor que había ya enviado para reconstruir el templo personas? Después capacitó si iban a edificar el templo, al sacerdote, al sumo sacerdote, también al gobernante. Después dotó también a las personas para reconstruir el templo. Y vemos que el Señor viene tratando con la ciudad, después trató con el pueblo, ¿verdad? Y actualmente, más bien en este tiempo, el Señor continúa tratando con su pueblo, pero ahora lo está haciendo en un sentido de la fe. Era necesario que la fe se renovara. ¿Sí? Ellos venían de un exilio, estaban trabajando, ¿sí? Y usted ha llegado en momentos en su vida, con esto como introducción, usted ha llegado en sus momentos que tiene una fe que desborda y está aquí con el Señor y le canta alabanzas y le sirve y le obedece, pero hay momentos en los cuales parece todo pasivo, parece que pierde el sentido, ¿no? El venir, la monotonía y todo esto. Es necesario que nuestra fe esté constantemente alimentándose. ¿Cómo? Renovada. Bueno, en este caso era necesario renovar la fe del pueblo, y bueno, esto tiene también que ver con nosotros. Las bendiciones con las que termina el capítulo 9 y comienza en el versículo 1 del 10, pues ahí se enlazan, ¿sí? Que harán que el pueblo florezca y se regocije en el Señor, y serán el resultado de mirar solo a Él. El pueblo de Israel tenía poco tiempo de haber regresado y vivía pues en una situación precaria, ¿no? Ok, entonces lo más trágico es que perdiera la fe el pueblo, como había sucedido con sus antepasados. ¿Bien? Bueno, una fe renovada primero por medio de la oración. Vemos en el versículo 1 que comienza diciendo, en unas versiones dice pedid, como dicen en otras oraciones, en otras versiones, perdón. En la mía dice pedid, pídanle, pedir, rueguen al Señor. Bueno, aquí nos mueve precisamente a la oración, ¿sí? Queremos nosotros activar nuestra fe. Y dice Zacarías, rueguen, pídanle al Señor. Ellos tenían que volver nuevamente su mirada al Creador, que tiene dominio sobre todos los fenómenos naturales. Vamos a ver en qué sentido tiene que ver esto que habla acerca de que llueva en primavera o la lluvia tardía, que dicen otras versiones, ¿no? La lluvia tardía. Medida que va la lluvia de la estación tardía. La lluvia tardía tiene un efecto multiplicador que riega las plantas y estas florecen, ¿no? Cuando llueve crece el pasto y es cuando da frutos, ¿no? Hacia ese sentido va. Pero bueno, ¿por qué pedir? Porque era un tema o un asunto
casi milagroso que llegara la lluvia tardía en primavera. El profeta invita al pueblo con una exclamación a que se acerquen a Dios para pedir que Dios mande la bendición que es imposible para el hombre. Es importante para una fe renovada. Pedirle al Señor, tenemos que acercarnos a Él, porque pues Él es la fuente verdadera de verdadera bendición. Pues Él, su naturaleza es querer bendecir a su pueblo, bendecir a su iglesia. También una fe renovada es por medio de la esperanza, y lo podemos ver ahí mismo entre el versículo 1. Fíjense, en la esperanza hay dos tipos de estación: la temprana, que es en el otoño, y la tardía entre marzo y abril, durante la primavera. La temporada termina con las lluvias tardías y son catalogadas como las mejores, las tardías, las mejores lluvias, porque se producirán buenas cosechas. Y aparte la toman como una doble bendición, que dicen una doble porción, ¿no?, de bendición. Cuando habla de lluvia, habla de agua, y el agua pues ilustra bendición, acerca de la abundancia del agua. Dios quiere bendecirnos abundantemente. ¿Hasta ahí vamos bien? Nuestra fe entonces se basa en lo que el Señor es, Él puede hacer. ¿Qué piensa usted de esto hasta ahorita? ¿Sí? ¿Todo bien? Una fe renovada por medio de la esperanza. Nuestro texto dice: la estación tardía no solo se refiere a lo físico, en cuanto a que los pastos crezcan y los frutos y las cosechas se den, como hemos visto hasta este momento, sino con bendiciones son terrenales y temporales hasta ahorita. Pero también se refiere a lo espiritual, ¿sí? Esa lluvia tardía, como un refresco, que dice Dios cuando el pueblo se encuentra en una situación difícil, acongojados. Dice el Señor, oren para que el Señor, o pídanle al Señor que llegue ese refresco a sus vidas. ¿Sí? ¿Has sentido ese momento? ¿Sí? Tanto el deseo del refresco como el refrigerio. ¿Sí? ¿En qué momento, Carol? Últimamente me ha pasado eso de ese sentir de ponte a orar, necesitas de mí, ponte a orar. Ahora. Y cuando lo hago ya siento esa calma o esa tranquilidad, esa frescura. Frescura. Sí, como cansancio y un refrigerio. Sí, el Espíritu Santo sobre la gente, pues por medio de Jesucristo, Él nos da ha dado a su pueblo esa paz que nosotros necesitamos con Dios, ¿sí? Y para con las personas. El Señor es capaz de producir relámpagos, dice ahí en el versículo 1, ¿no? ¿Qué indican los relámpagos? Cuando ven que ayer que estaba tronando, ¿no? Dicen, va a llover, ¿sí? Y dice, y pues que preceden a las lluvias. Y pues recuerden que en esos lugares no llueve comúnmente, ¿no? Y actualmente no llueve, aunque era como el jardín, esas tierras eran como el jardín del Edén, tenían mucho fruto. ¿Se acuerdan cuando fueron a investigar Josué y Caleb? Y regresaron con otros 10 y regresaron con un informe. ¿Cómo era la tierra? ¿Cómo estaba? Florescente, ¿no? Racimos de uvas enormes. Y bueno, a entender, nuestro Dios es un dador generoso. ¿Sí? Una fe renovada, tenemos que recordar esto, pero es necesario pedirle sin reservas, conforme a su voluntad principalmente, en Él, y confiar en Él implícitamente. Si Dios te está bendiciendo, hermano o hermana, debe haber una evidencia. La gente a nuestro alrededor debe ver o darse cuenta de lo que Dios está obrando en nuestras vidas, bendiciendo y transformando, igual que después que llueve, pues brota hierba verde, ¿no? En los campos. ¿Cómo ve? ¿Qué piensa usted si Dios nos está bendiciendo? Es evidente. ¿Sí? ¿Cómo qué, hermana Martita? Bueno, un ejemplo. Es que Él nos quita esa raíz de amargura que traemos, ¿no? De cuando venimos a Él,
y en vez de estar tristes o así, pues ya tenemos un poco de gozo, ¿no? Un poco. Se ve la paz, cuando el Señor te da paz, se nota que tienes paz. Y ¿Cómo que? luego la gente dice, ¿cómo si estás pasando por aquí? ¿Te ves bien? Muchos datan que la bendición en dónde se encuentra. Dices, vas a la iglesia y pues yo nada más no veo que prosperes económicamente, ¿no? Y esperan ver ahí. Sí, ¿no? Que sea prosperidad económica, ¿no? Pero ¿qué tipo de bendiciones son las que se ven? Las evidencias de que Dios nos está bendiciendo, de que Dios nos está transformando, confortando, que está cumpliendo en su palabra. ¿Qué otra bendición podría ser, hermana? Bueno, yo en lo personal, yo me siento bendecida porque yo era muy impulsiva, siempre estaba como que a la defensiva. Y Dios ha transformado mi vida. Ahora soy una persona más paciente, más pacífica, pienso más las cosas antes de decir. Y siento que Él ha transformado mucho mi vida, mi forma de ser. Y yo eso que tengo yo, lo transmito a mi familia, a mis hijos. Okay. No ser así. Ellos ven que Dios está obrando en su vida, entonces por medio dando paz y transformando en el carácter, la manera de hablar, la manera de conducirnos, ¿no? Y es constante a veces que nos estancamos o retrocedemos, o ya Dios no nos está bendiciendo, ¿cómo está ahí? Bueno, tenemos que considerar en nuestra fe, una fe renovada, avanzamos, también tiene que ver con eliminar toda la idolatría, ¿sí? Definitivamente, vamos a ver algunos aspectos. Antes, dice, Israel había tenido experiencias muy tristes antes, al tratar de alcanzar la prosperidad, escuchen esto, por medios no aprobados por Dios, ¿sí? En su pecado acudió a los terafines, los adivinos y los falsos soñadores. Esto fue una influencia que tuvieron desde tiempo atrás. Sí, en muchas ocasiones se vieron arrastrados por creencias paganas, pidiendo lluvia a dioses domésticos o terafines. Ahora vamos a ver qué es eso, en vez de hacerlo directamente al Creador. ¿Qué prácticas eran esas de querer tener prosperidad, haciendo cosas o prácticas que Dios no le agradan? Platíquenos, unas que conozcan por allá. ¿Alguna hermana Margarita que le platicó una prima de su vecina? ¿No? Pues es que son muchas, por decir, muchos creen en poner veladoras, con eso ya pues alejan las malas energías o cosas así. ¿Atrae el dinero? ¿Cómo con qué se atrae? A mí me decían, pon una veladora al revés y pon el hilito hacia arriba para que se le regrese el mal que te decía. ¿Y sí funcionó? Sí. Yo lo hacía sinceramente antes de conocer a Dios. Sí, claro, sí. Cuando uno conoce ya no te tiene que decir nada, ya uno solito deja de hacer esas cosas. ¿Qué prácticas todavía pudiera ser que pudieran existir? El asunto de Carol. Lo triste es que sucede que decía que consultaban a soñadores, ¿no? Ajá. Lo triste es que cristianos están buscando a esas personas, ¿no? A esos disque profetas, a estos disque soñadores, y los ponen en un altar y los persiguen y los siguen, y es como triste, lo más triste de cristianos, conociendo de la palabra Que va a estar en tal lugar y allá va. Ajá, eso es lo más triste, lo que se sigue haciendo. El Feng Shui, sí, de la manera en cómo acomodas tus cosas, sí, qué cosas, fetiches o cosillas, miren, estos dioses domésticos con D minúscula, pues eran los que consultaban. En México hay muchos, Carla. Los rituales, mucho los rituales. ¿Para qué rituales? Para todo, para la abundancia. ¿En la Navidad se practica algo así? ¿Cómo? ¿Las 12 veladoras? Los angelitos que luego tienen dentro de las cajas, ¿no? Paz, amor, También hay prosperidad, borreguitos, borreguito, que es el que tiene, como el que traen el dólar ahí en su cartera, no sé, ahí, personas que le amarran hilitos rojos, ¿no? A una plantita de sábila. y a un niño. Sí, pero en un sentido tienen idolatría. Bueno, pues se está practicando. Estos
terafines, por ejemplo, desde que los israelitas ingresaron a la tierra prometida, se vieron acosados por las creencias paganas de los cananeos. ¿Sí? ¿Quiénes habitaban esa tierra? Los cananeos, los de Canaán. ¿De dónde venían los cananeos? Se los dejo de tarea para la próxima semana. Ahí anótenle. Que habitaban la tierra antes que ellos. Y Dios les advirtió sobre Deuteronomio 18, 9 al 14. ¿Sí? No lo vamos a leer ahorita, pero los vamos a hacer llegar ahorita un tríptico para que ustedes lean todas las prácticas paganas, entre ellas el culto a los muertos, ¿sí? El ofrecer a los hijos para los dioses, estos asuntos de adivinación que desde entonces se fueron adoptando y se fueron metiendo al pueblo de Israel, de manera que ya era una práctica por la cual también Dios pues trajo juicio a su nación. ¿Sí? Fue algo común, como un juego, como que no pasaba nada, algo común. ¿Ustedes se acuerdan de, eliminando la idolatría también? En Canaán eran personas agricultores, era el que dominaba ahí ese oficio, que habían labrado la tierra por muchas generaciones y mezclaban sus creencias religiosas con las maneras de la agricultura. Si las cosechas no eran buenas, si la lluvia no caía a tiempo, escuchen bien esto, o era escasa, acudían a los terafines. Esto llegó a ser una tentación permanente para Israel, quien llegó a tributar adoración a estos dioses domésticos y a demandar de ellos condiciones favorables para una cosecha abundante. Usted ha tenido una necesidad de dinero, ¿sí? y económica, y a veces dice, pues acudir prácticas que uno hacía o tenía antes, tener necesidad de amor, no, hay que es un amarre a obtener el deseo, las cosas que, sí, prosperidad, lo que uno quiere, paz entre todas las cosas, y teniendo ese tipo de prácticas como leer el horóscopo, el saber hacia el futuro, sí, y esto se fue metiendo. Miren, eliminando la idolatría, es importante que los terafines eran dioses domésticos que se utilizaban con fines de adivinación. Ese era su propósito, como para saber qué me depara el futuro, si me van a pagar, si voy a cobrar la pensión, ¿qué más puede pensar usted? Eran como los dioses de los romanos, pero también ellos los tenían en capillas y en las casas. ¿Ustedes se acuerdan de Raquel? ¿Quién fue Raquel? La esposa de Jacob, que en un momento dado, después ya que ellos se iban de trabajarle a Nabal por muchos años, se dieron cuenta que hacían falta sus terafines, sus diosesitos falsos, porque las personas que los tenían eran considerados como líderes, como alguien de respeto. Entonces, cuando ellos se van, ¿qué sucedió? Pues se los llevaban y los escondieron entre las piernas de Raquel, y cuando le dijeron, pues a ver, déjanos ver, ella les dijo, no, ahorita estoy en mis días, no es posible. Entonces, pues ya dijeron, se fueron con los terafines, de tal manera que quienes los poseían, también podía, en este caso Jacob, reclamar parte de las tierras de Nabal. Sí, está interesante este punto, nada más ténganlo como dato. Ahí están algunos modelos de terafines, arriba como que los antiguos, estos ya son un poco más modernos, no se ve de cerca, pero ahí están Budas y otros, las aztecas y todo eso. Pero también terafín, la puede encontrar en la farmacia. En nada tiene que ver con eso que estamos hablando. Una fe renovada, eliminando la idolatría. Tenemos lo que estaba causando los problemas. Aquí es parte de lo que estaba causando los problemas en el pueblo. Por los ídolos, con vanos oráculos de estar buscando que le digan lo que les quiere, lo que usted quiere o lo que ellos querían escuchar. Y adivinaban con mentiras, les decían mentiras, puras mentiras, pues, y consejos falsos, no venían de Dios. Raquel llevaba esos terafines y pues ese era uno de los temores. Al hablar de eliminar también la idolatría, no vaya a ser por ahí que estemos sentados sobre alguno de esos ídolos, de algunos de esos terafines. Como dice Carol, estamos aquí, adoramos a Dios, pero no soltamos algunas prácticas como antes para obtener beneficios por otros lados.
representa injusticia o maldad. Lo que los utilizan terminan haciendo lo que a Dios no le agrada y están en conflictos con sus propósitos. ¿Cuál era el propósito entonces de consultar o tener a sus terafines? ¿Cuál era el propósito que acabo de mencionar? ¿Los usaban como propósitos para qué? Para la adivinación, ¿sí? Para la adivinación. Entonces consultaban, tendrían los terafines, los llevaban como actualmente, ¿qué se consulta para saber en el futuro? El horóscopo, ¿qué más? Las cartas, el tarot, las cartas, el café, el coco, el tabaco, ¿no? ¿Qué más? Los caracoles. La mano, sí, debe ser el anillo, sí, la mano, los caracoles. ¿Los caracoles? También echen los caracoles. Bueno, ahí fíjense, puro engaño, ¿no? Es entre todo ese. Entonces, representan todo esto y pues bueno, entra en conflicto con los propósitos divinos. El pueblo de Israel, hermanos, actualmente, si hablamos que este es el problema que ha causado en la nación y por eso fue que fueron exiliados 70 años en Babilonia, en un país desconocido, pues lo que hoy está pasando, ¿sí? En Israel es una situación muy parecida. Y en el mundo, acerca de estos temas de la idolatría. Siendo su pueblo y su nación, miren, podemos ver, y por ahí ustedes se recuerdan la primera imagen, ¿la conocen? Un carnaval en Brasil. ¿Sí? Haciendo a un lado idolatría y a todo lo que da, y satanismo y todo eso, haciendo a un lado a Dios. ¿Sí? Hacia el juicio, ¿hacia quién? Hacia ese país de Brasil. Pero a un lado podemos ver ahí una bandera de colores. Reforma. No, esa bandera fue en Reforma. ¿Sí? Pasaste por ahí en el taxi. Trae la bandera es Israel, que allí en Tel Aviv es conocida como la ciudad, ¿sí? Del LGBT. Están los reyes y promueven todo eso. Pues el pasado 7 de octubre, al celebrar la nación en sábado, la fiesta de Yom Kippur, ¿sí? Que 50 años había celebrado, hace 50 años, y había habido una guerra igual, pues en esta ocasión estaban programando tener oración ahí en Tel Aviv, con sinagogas al aire, con carpas para orar, para guardar el día, pero el movimiento LGBT se opuso, ¿sí? No se hizo, se opusieron, dijeron acá en Tel Aviv no. Entonces se organizaron, se fueron hacia el desierto, armaron allí una fiesta por la paz, con música techno dance, ¿no? Y pues ahí a un lado hay algunas imágenes donde muestra que está ¿cómo le llaman estos? Pues como una estatua de Buda, ¿sí, no? De Buda. Entonces en ese momento que estaban en la fiesta, pues ahí venían los proyectiles que cayeron allí, y bueno, pues ya fue la invasión por parte del grupo islámico Hamas para hacer guerra, pero también en un sentido, ¿qué podemos ver allí? En un sentido de ¿qué? De juicio por la idolatría a esta nación. Entonces podemos ver que esto es un asunto delicado que aún Dios viene tratando. ¿Sí? Ahí está parte de lo que acontece, lo vemos todo tal vez por una parte en las noticias, pero ahora nosotros lo estamos mirando como a través de la Biblia Dios viene, Él es fiel a su palabra, pero también viene trayendo juicio. ¿A quién? A su pueblo que vive en rebeldía, ¿sí? Con todo esto. ¿Sí lo sabía usted? Entonces los hechiceros tienen falsas visiones. ¿Alguna vez usted llegó a consultar o conoció a alguien que consultaba ahí a los hechiceros? Siempre hay, ¿no? Así como que yo conozco a la señora doña no sé qué, vamos a una colonia bien rara, ¿no? O yo conocía unas donde trabajaba, que vivían bien, ganaban bien. Nunca les pedí sus servicios, no me lo piensen, nunca pedí sus servicios. Yo solamente les vendía ropa. Los hechiceros tenían falsas visiones en vano. Todo es vano y falso porque no viene de Dios, ojo. Zacarías considera que los adivinos que han dicho mentira no estaban recibiendo su inspiración de Dios, desde luego. Los dichos que Dios honrará, ¿cuáles son? Su palabra. Nada fuera de su palabra Dios va a sostener. ¿Sí está bien dicho eso? Nada fuera. No anden buscando en otro lado cosas que Dios no dice. ¿Sí? Debemos mantener nuestros ojos en la persona de Jesucristo, que es la respuesta a todas estas falsedades. Y conoceremos la verdad, y la verdad
nos hará libres. El profeta se refiere a los pecados que provocaron el exilio del pueblo en aquel tiempo. Y actualmente el pueblo sigue exiliado. Hay muchos todavía que no han regresado a su nación. Todos esos medios ilegales habían hecho que se desviaran y los habían engañado con sus falsedades, como ven, de alguna manera. Pues esto continúa hablando acerca. ¿Tiene usted alguna duda, alguna pregunta hasta aquí acerca de este tema? Para avanzarle al siguiente. Algo que está muy interesante, que Dios habla también acerca de los pastores. ¿Sí? ¿Por qué acudieron a la idolatría? Es porque los pastores ya no continuaron haciendo la labor que correspondía, sino más bien empezó a escasear la palabra, empezaron a dejar de oír a los pastores no hicieron más, así como lo narran los engañadores, los dejaron hacia los engañadores, pregonando sus mentiras como verdaderas revelaciones de Dios. Entonces las consecuencias pues ahí están fatales. La carencia de una autoridad espiritual con vocación pastoral son funestas y trágicas. El cuidado del rebaño y la enseñanza de la verdad son las únicas armas para contrarrestar todas las malas enseñanzas que proliferan en todas partes actualmente. Hermanos, para los que estamos aquí, que somos pastores y que estamos teniendo discípulos para pastores, hay una grande importancia de compartir, de predicar y de enseñar la palabra de Dios. Si usted tiene un llamado a enseñar, no tema. Es lo que Dios nos está llamando. Dice, allí la necesidad de predicadores que transmitan mensajes apegados a la revelación divina, a la palabra de Dios. De lo contrario, serán mensajes vanos, que en vez de llevar bendición y consuelo, pues van a perjudicar al pueblo. Pues ahí tenemos, ahí los compara con machos cabríos. Esto está interesante. Contra los pastores, los jefes que encabezan el rebaño, sí, en algunas versiones decía machos cabríos, ¿no? Y otros cabras, de alguna manera así despectiva, de ser diferentes, porque fíjense, los machos cabríos, ¿sí saben qué es un macho cabrío? Este que estaba aquí arriba, ahí. Sí, a ese le ponían una campanilla en el cuello, y conforme iba caminando, el pastor lo llamaba, y todas las ovejas seguían al macho cabrío. Entonces, si el macho cabrío los dirigía a perderse, pues ahí iban todas las ovejas. ¿Sí? Y esta es una ilustración para que siguen a líderes falsos profetas, pues los lleva directamente a la perdición. Entonces se les compara así. El Señor promete que va a visitar y va a juzgar a estos líderes. ¿Sí? Algunos creen, para los que ya pasó, algunos creen que esto sucedió en aquellos tiempos, pero algunos creen que es cuando el Señor vuelva en su segunda venida. Habla poéticamente de Judá y de Israel, que se fue al exilio y no ha regresado. ¿Se acuerdan de las 10 tribus de Israel? Sí. ¿Qué pasó, hermana Martita, con el pueblo de Israel, la nación del reino del norte? Fueron esparcidos. ¿Cómo? Por todos lados. ¿Pero qué pasó con ellos? Pues empezaron a... ¿Quién los invadió? Babilonia y todo. Al reino del norte, Asiria. Asiria. ¿Ok? Y de ahí ellos salieron de su lugar y se fueron esparciendo. Es más, yo creo que los mismos asirios se los llevaron para otros tiempos. Los mezclaban con otras nacionalidades para perder, para debilitar a la nación y así hacerles perder también su linaje puro. De esa manera los trataban, los debilitaban. Entonces, en los últimos días, dice el Señor, Dios de Israel, que Él traerá de vuelta a aquellos del primer exilio. Este es un pasaje interesante. Ahorita vamos a cerrar con esto. Las 10 tribus perdidas, que para Dios no son perdidas, dice, y los reunirá con las 2 tribus del sur y se constituirá como una gran nación. ¿Se acuerdan que hablábamos en Amós que los que hacen las divisiones son los hombres? Para Él, su pueblo es uno. Y habla de estas 12 tribus, que son las 10 del norte y las 2 del sur, que vienen del linaje o de la familia de José. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Quién es entonces? Jehová mismo promete tomar en sus manos la función de pastorear a su pueblo. Ahí en el versículo 5,
Ahí ya me adelanté en el versículo 4, perdón. El Señor será exaltado y honrado por Dios mismo, Israel, perdón, como un elegante e imponente corcel al frente de una caravana de la victoria. Bueno, miren, poniendo toda nuestra confianza en Dios, tiene que ver también con una fe renovada, como hablábamos, de poder entonces regresar al Señor y poner nuestra confianza en Dios. ¿Usted confía plenamente en Dios? ¿Plenamente? Él profetiza y el profeta utiliza 4 figuras para ilustrar la restauración de Israel. Primero habla de la piedra angular. Ahí les traje unas fotos de una piedra angular. Generalmente es dura, es pesada, que es como que la que sostiene la edificación, ¿sí? Se quitan la piedra angular, todo se viene abajo. Es símbolo de seguridad. Habla de una gran estructura. La segunda figura es la estaca. La estaca dentro de las tiendas de campañas en el oriente las utilizaban para colgar pues todo lo de valor, pero también las utilizaban para clavar las carpas en el tabernáculo también, y todas las carpas alrededor, ahí con esas, para que los fuertes vientos que había allá en el desierto no las volara. Sí tiene usted idea de todo esto, ¿no? También otra figura es el arco de guerra que se usaba para impulsar la saeta, es decir, es el arma de guerra, o era el arma de guerra más peligrosa que había, ¿sí? Y esta figura habla acerca de ¿quién? Estas figuras hablan acerca de ¿quién? Del Mesías. Entonces, no tenían pastores, estaban dados hacia el engaño, pero también los que tenían habían descuidado, ya no había reyes, los habían invadido los asirios, los babilonios, los persas, y entonces ya no había gobernantes allí. Entonces el Señor les promete el Mesías, que va a ser él mismo, dice, él va a gobernar en su tierra, ¿verdad? Eso, ¿cuándo va a ser? Próximamente, hermana Martita. El gobernante representa a un líder que tiene la autoridad suficiente para guiar al pueblo y hacer justicia y garantizar seguridad hacia la nación. Bueno, pues una fe renovada pues nos lleva a una correcta adoración. Cuando nosotros vemos que Dios nos va llevando, se va manifestando en nuestras vidas, y va llevando de victoria en victoria y cumple, y se van cumpliendo lo que Él ha prometido, tanto en nuestras vidas como lo que podemos ver ahora, ¿sí? En la historia de la humanidad, la historia de la iglesia y lo que está aconteciendo. Entonces creo que eso también va permitiendo que nuestra fe esté bien afianzada, principalmente por quien Él es, pero también al ir viendo que las cosas están sucediendo, ¿sí? Nos lleva a la correcta adoración, por lo menos en estas 2 figuras. La figura de la piedra angular y del gobernante apuntan hacia el Señor Jesús. El Mesías vendrá a dar al pueblo esa confianza y seguridad que tanto ha anhelado. Miren, hasta aquí vamos a platicar acerca de esta fe renovada, porque también tiene que ver con este cumplimiento de las promesas. Miren, desde el versículo 6 hasta el versículo 12 de nuestro pasaje, ¿sí? Nosotros podemos ver que el Señor dice: yo fortaleceré a la tribu de Judá y salvaré a los descendientes de José. ¿Hasta aquí ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Todo está en orden, apunta hacia el Mesías, hacia que Dios va a solucionar esta situación. Viene trayendo fe y esperanza a la nación. Para ellos pues, lo veían y lo creían para un futuro. Algunos creen que fue en el tiempo después de Zacarías y entre el tiempo de Malaquías y Mateo, ¿sí? Es un tiempo de silencio, ¿sí? Entonces allí es que algunos creen que todo este tiempo se cumplió allí, pero también nosotros podemos ver en este libro de Zacarías, desde el capítulo anterior,
¿Se acuerdan que hablaba de la venida del Mesías en el versículo 9 y el versículo 10, tanto de la primera como la segunda venida? Pues bien, el Señor dice aquí que unirá al reino del sur al del norte. Yo fortaleceré a la tribu de Judá y salvaré a los descendientes de José. Los descendientes de José son a los que llaman Efraín, que son toda la descendencia del pueblo de la nación de Israel, todo el reino del norte. Cuando hablemos o escuchemos de eso, es el reino del norte. Sí, y José tuvo 2 hijos, uno se llamaba Manasés y el otro Efraín. Muy bien. Entonces Dios está hablando aquí que reunificará la casa de Israel a la casa de Judá. Fortalecerá a Judá. José, ahí está, es el reino del norte. Y bien, ahí le avanzamos. Cuando escuchamos aquí en la palabra, o nos dicen los eruditos, que apunta cuando habla de Efraín hacia la redención de Dios. Y me llama mucho la atención. Todo eso lo voy a resumir en un tiempo corto, pero que tiene que ver incluso con lo que está aconteciendo hoy. Si ya al final usted dice, esto ya sucedió, esto está pasando o va a suceder. Cuando habla de este tiempo, si hablamos que el reino del norte, que habla aquí de Efraín, el reino del sur, Judá, y ahorita está hablando acerca de Judá, que es el reino del sur, y el reino del norte, ¿dónde están? Dispersos en todo el mundo. ¿Sí? Me preguntaban hace 8 días que por qué, dando las evidencias el Señor Jesús, que entró en la entrada triunfal y se veía que era lo que estaba escrito, ¿por qué muchos judíos no creían? Y hay algunos que creen, más bien, que han leído que muchas de las profecías se han cumplido en Jesucristo, ¿sí? Pero no terminan de creer porque hay una razón grande y contundente. Para muchos de los judíos, dice Flavio Josefo, este historiador, dice que como en la venida del Señor Jesús no se cumplió esta profecía que ahora estamos viendo aquí, tanto Isaías como Zacarías las mencionan en la reunificación del pueblo y hacer volver a los judíos de todas las naciones. Para ellos no es el Mesías, pero para nosotros vemos que es la primera venida de Jesucristo hace 2000 años, pero contemplando que viene el Señor en su segunda venida, cuando entonces va a acontecer que va a hacer llamar, y dice de un silbido, así dice, ¿no? De, ¡hey, vengan, júntense, vénganse para acá, a su tierra! Así como el pastor a sus ovejas, así no se chifla, pero se imagina, ¿no? Es como el de Heidi. Así como el pastor le chifla a sus ovejas, vengan. Y va a ser tan interesante que dice que no van a caber, van a venir de todas las naciones del mundo, ¿sí? Por ahí es para que más o menos se acuerden, de todas las naciones del mundo, y les dará la tierra que Dios les prometió desde el pacto con Abraham, desde el pacto abrámico, desde Egipto, la parte izquierda, hasta donde se ven las letras rojas, el punto rojo que ven hasta allá, Babilonia, que es el río Éufrates, desde Egipto hasta el río Éufrates. Naturalmente el territorio que ahora tienen, si se juntan todos no caben, ¿sí? ¿Por qué apunta entonces hacia futuro? Porque al reunirlos a todos, ¿sí? El territorio va a ser insuficiente, ¿sí? Entonces el Señor les va a dar estas tierras que en un momento dado prometió. Por eso es que en los últimos tiempos podemos ver que esto apunta hacia el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Es importante que Israel, lo que acontece ahora, porque a medida que está sucediendo las circunstancias y se van cumpliendo las profecías, es que vemos que el Señor va cumpliendo, sí, su palabra, su promesa de que va a cuidar y va a proteger a su pueblo, aún en medio de las circunstancias que están pasando y se están viviendo ahora. ¿Sí? De esta manera Dios va a redimir. A nosotros ya nos redimió, ¿por medio de quién? Y el Señor sigue redimiendo a muchos, a todo aquel que cree,
por medio de Jesucristo hace 2000 años a través de la cruz y su muerte y su resurrección. Y entonces va a suceder que en los últimos tiempos va a redimir ¿a quién? A Israel. Pero también ellos necesitan, o sea, los va a juntar, pero también los llevará al arrepentimiento. ¿Sí? También requieren convertirse, volverse, arrepentirse de sus pecados. ¿Sí? Por medio de Jesús alcanzar la redención. ¿Qué les parece, hermanos? Esta situación, a final de cuentas, para los que creemos que va a ser en un futuro, pues estas cosas tienen que pasar. Esto que está viviendo, dice, habla también acerca del Líbano, pues es tierra que le pertenece, que Dios le ha dado a Israel. Sí, entonces hay muchas ciudades que ahora nosotros podemos ir viendo a la luz de la Biblia y que también pues tienen ya un sentido cuando Dios nos permite poder estudiarlas y saber que Dios tiene un plan para redimir a su pueblo y también para el establecimiento de su reino, ¿sí? Tanto espiritual como físico. Bien, pues hasta ahí dejamos, hemos llegado al final de este capítulo. Sigamos, traía un poco de información actual, o sea, ya la vemos después, acerca del primer ministro y todo esto, donde están, Benjamín Netanyahu quiere poblar Judea, una ciudad de judíos en Judea. ¿Y Judea en dónde se encuentra actualmente? Una área de Gaza. Entonces, están en desacuerdo tanto el mundo, Estados Unidos, la ONU en oposición. Sin embargo, pues Dios lo va a hacer en su soberanía, ¿no? Pues vamos a orar, ¿sí? Y pues que nuestra fe sea renovada cada día. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, por esta enseñanza. Ayúdanos, Señor, a poder contemplar, como dice, el volvernos a ti, como dice Zacarías, Señor, el acudir a ti, el acercarnos, Señor, mientras que podemos hallarte, Señor. Tú eres un Dios cercano y, Padre, nos permites poder tener este mensaje. Es una maravilla, Señor, y algo maravilloso, ciertamente, Señor, que el conocer cómo a la luz de tu palabra, Señor, pues los tiempos están llegando, cuál es el futuro para tu iglesia y para la tierra. Señor, ayúdanos a poder ser luz, seguir siendo luz para las naciones, tener una fe viva, una fe, Señor, estar fervientes, Señor, en estos tiempos, que podamos también vivir esta experiencia maravillosa aquí en la tierra contigo, Señor, porque es el preámbulo para vivir contigo toda una eternidad. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice también los diezmos y las ofrendas que hoy serán levantadas, quienes ofrendan y para quienes cuentan y quienes administran, Señor. En el nombre de Jesús, amén.